en lo que es aprendizaje, pero se abrieron nuevos contextos, nuevos caminos de conocimiento y muchos de ellos hoy están en ese contexto desarrollando sus temas de tesis. Además, se va a brindar un curso de capacitación de 40 horas, que obviamente eso, si lo vemos desde el punto de vista de inversión, pues actualmente es muy, es muy improbable de que en algún lugar nos den un curso de 40 horas con un certificado avalado por cualquier universidad a ese precio, chicos. Entonces, tomemos en cuenta también que las personas que asistan al evento van a tener un permiso especial durante toda la semana, pues chicos, y como docentes también no somos insensibles ante ese esfuerzo que hacen ustedes, pues lo que nosotros podríamos es motivar a ustedes para que puedan asistir. Vuelvo a repetir, este es un evento que se realiza, es el único congreso internacional de este nivel que se lo hace aquí en la ciudad de Ambato, porque se hacen otro tipo de congresos, pero con el nivel de relevancia que tenemos o como se lo ha venido trabajando este congreso, chicos, no se lo ha hecho en ninguna universidad de la ciudad. Me atrevería a decir, creo que solo en Quito, en Guayaquil o en Cuenca se lo ha podido replicar con el nivel de importancia y el impacto de la publicación que tiene. De hecho, les comento una experiencia. Cuando nosotros hace más de un año estábamos un poquito trabajando en la primera versión del Congreso, cuando nos acercamos a la Politécnica Nacional en Quito, que tenemos muchas amistades allá, muchos docentes se motivaron y de hecho ahí nuevamente este año muchos docentes han participado enviando sus artículos para que se publique en estas revistas. No solamente es un congreso, es un congreso, obviamente, no solamente el congreso como tal, sino que el nivel de impacto que tiene las publicaciones de esta revista de los artículos en estas revistas, pues chicos, tiene una importancia no solamente local, sino a nivel mundial. Recordemos que estas revistas son certificadas por Scopus y obviamente tienen un nivel de impacto, ¿no? Con un factor que determina la relevancia de los artículos. Como les digo, muchachos, es una invitación, es una fiesta tecnológica que se va a realizar en nuestra facultad y como tal tenemos que celebrarla. Yo entiendo, y como quien más, chicos, soy consciente de que la situación económica en muchos hogares, para muchas familias, no es la más adecuada. Yo sé, en este momento de pronto, en algunas casitas vamos a tener un poquito de mayor dificultad al momento de poder hacer una inversión de este tipo para poder asistir. Pero chicos, si es que está en sus alcances y en su familia, les pueden apoyar con esto. Les digo, les vuelvo a repetir, esto no es obligación, pero si está en sus capacidades, muchachos, es importante que participen. Recuerden que es una fiesta tecnológica que se hace en nuestra casa. Nosotros somos los anfitriones. Cuando digo nosotros, hablo la universidad, hablo la FICI, hablo los docentes, hablo los estudiantes. Somos parte digamos, de este cuerpo de bienvenida que damos a todos los participantes que vienen justamente para este evento. Entonces, eh, sin alargarme un poquito más, muchachos, les vuelvo a dar la invitación, les vuelvo a hacer la invitación. Va a ser una semana muy productiva, de mucho conocimiento. Van a haber temas muy importantes dentro de nuestra área, especialmente en el área del software. Hay muchas cosas que es interesante analizarlas, cosas que de pronto incluso chicos, como dentro de las mallas del plan de estudio, ustedes no las van a poder ver o analizar, pero que, como les digo, ¿no? Y les vuelvo a repetir, esta es una oportunidad para nosotros. Si está en su capacidad de invertir ese dinero para que puedan asistir, pues chicos, va a ser un dinero muy bien invertido, no solamente por el hecho de su asistencia, sino por el hecho de que a través de esto ustedes van a tener un certificado de asistencia. Y recordemos algo, chicos, a esto también les quería conversar un poquito. El año anterior
gracias al congreso que se realizó, gracias a la gestión de este congreso, em, eh, la facultad como tal pudo tener un rédito económico producto de este congreso y este dinero sirvió, chicos, para comprar, me parece, no recuerdo el número, pero creo que son como 15 computadoras de última generación nuevas para la facultad, para los laboratorios justamente de nuestra facultad. Entonces, miren, esto es como invertir para el beneficio, incluso para nosotros ya cuando tengamos que regresar a la universidad. Ustedes van a ver que todo ese trabajo que sale a partir de estos congresos, que no solamente, les digo, no va desde el enfoque de conocimiento, obviamente eso es muy enriquecedor, el hecho de tener la posibilidad de que nosotros como facultad estemos trabajando con revistas de alto renombre. Miren, la revista Springer es una revista que se fundó en 1878. Miren, son cosas interesantes, o sea, y igual la revista Risti, que es de Portugal, cuya sede está en Portugal, son revistas de alto renombre a nivel mundial y obviamente el hecho de que estas revistas respalden nuestro Congreso, pues miren, hay un trabajo y vemos también algo muy serio, ¿no? Por parte del compromiso que hemos tomado todos dentro de este Congreso desde su primera versión. Les hago la invitación, les vuelvo a motivar, muchachos, y ojalá podamos estar ahí presentes, podamos verlos. Y si es que alguno de ustedes llega a asistir, pues chicos, yo tomaré muy en cuenta esa participación, porque yo creo que esto hay que motivar mucho a los estudiantes, chicos. Entonces, les dejo esa invitación, chicos, y bueno, Dios mediante, veamos, ojalá podamos tenerlos ahí presentes y como les digo, tomarlo esto como una fiesta en la cual el conocimiento, la tecnología y toda la retroalimentación que ustedes tengan durante todo este proceso, pues que sea los frutos y los frutos de eso sea lo mejor que nosotros eh, podamos al corto y a largo plazo ver esos frutos, verlos en ustedes. Recuerden que esto no solamente se lo hace por la universidad, sino precisamente por ustedes, ¿no? Alguna vez yo estuve presente en un congreso en la Universidad de Machala, parecido a esto. Obviamente el nivel de relevancia que tiene el nuestro es muchísimo más alto, mucho más alto. Pero aún siendo un congreso que en este caso, chicos, es de la Universidad Técnica de Machala, que es un congreso donde, como les digo, ¿no? La revista que ellos publican es la revista, me parece que es la Udemy de la Universidad de Milagro, que es una revista Latin Index, que no es Scopus como las dos de acá, que no tiene un nivel de impacto como las de acá, pero algo grato que me llevaba era ver a toda la universidad adentro, y especialmente hablando de estudiantes, ¿no? Adentro de ese congreso, chicos. Entonces, ese tipo de cositas buenas hay que replicarlas. Y bueno, chicos, en algún momento ustedes también van a tener la oportunidad de trabajar en este tipo de proyectos, en este tipo de eventos. Y bueno, ahí vamos a entender de que la suma de todos es mucho mejor, ¿no? Entonces, eso, chicos, como parte de la invitación nuevamente a que puedan participar en el evento. Si es que, como les digo, si alguien va a participar, pues luego me indica, me avisa que fue parte de este congreso, que asistió, que estuvo ahí presente como participante, ¿no? Como oyente. Y bueno, va a ser muy interesante que ustedes puedan tener esa experiencia. Listo, entonces vamos a ver algo de lo nuestro. ¿Y por qué hablaba? Empecé hablando un poquito de este tema del Justicia 2.0, ¿no? Porque es un caso de que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Yo lo viví muy de cerca, digamos, yo formé parte
de esta trilogía de entidades de justicia del Estado. Pero nosotros fuimos una de las entidades que tomamos el camino, creo que de los más acertados en el hecho de comenzar, a pesar de que sabíamos que se venía el Justicia 2.0 como producto de software, nosotros no detuvimos nuestro proceso de trabajo, ¿no? Y si nos vamos un poquito más allá, cuando llegamos a esta institución a trabajar, había un sistema, tomen en cuenta, ¿no? El sistema de justicia está comprendido por la parte judicial, la parte de los jueces, la parte de los fiscales y la parte de los defensores. Ya digamos, de esta forma de trabajo a nivel justicia y estaba rodando, y llegamos a un punto, o llegamos a la institución y encontramos un sistema que chicos, la verdad, entendemos, ¿no? Muchas de las veces hacemos las cosas lo mejor que podemos, pero a veces eso no basta. Cuando uno construye un sistema de software, generalmente uno tiene que introducir mucho conocimiento, tiene que introducir también, aportar con mucha técnica, tiene que introducir con algo que, chicos, no existe en los libros, que se llama la experiencia. Entonces, cuando se arranca un proyecto de software o cuando ustedes llegan a una institución o a un trabajo, como nos pasó a nosotros, y nos encontramos con una herramienta de software que estaba ahí, que la gente estaba utilizando, pero nos dábamos cuenta de que la institución, bueno, para ese momento del tiempo, no se estaba gestionando toda la información posible. Vamos anotando ahí, ¿no? En nuestra cabecita. No se gestionaba toda la información, el número o el crecimiento de la institución, nos dábamos cuenta que era exponencial, ¿no? De hecho, en un año en el que empezamos a trabajar, habían 40 personas. Luego de 3 años ya habían aproximadamente 300 personas, casi se multiplicó por 10 veces ese número y terminamos siendo aproximadamente 1,200 personas. Entonces, si ustedes se ponen en ese momento a analizar, a tomar números, nos ponemos en el sentido, vamos a verlo desde la herramienta de software que se está utilizando. Y la pregunta que siempre nos vamos a hacer nosotros es, bueno, llegamos a un trabajo, vemos a una aplicación de software y viene el dilema. O mantenemos la aplicación, eso ya lo vamos a ver más adelante, o hacemos todo de nuevo, o aplicamos un proceso de reingeniería, eh, en este caso, a la herramienta que está funcionando. Entonces, son dilemas y son preguntas, chicos, que nos vamos a encontrar en la vida real, nos vamos a encontrar en el día a día cuando estemos trabajando, especialmente cuando o nos contratan justamente para arreglar este tipo de aplicaciones o dar una solución a este tipo de problemas. Ustedes como ingenieros de software, mucho más, incluso que los propios ingenieros en sistemas, y muchísimo más y más lejos que los futuros ingenieros en tecnologías de información, ustedes van a tener mucho de estas responsabilidades. La responsabilidad de llegar a un lugar y decidir qué decisiones se van a tomar al momento de enfrentar. Obviamente, son decisiones que no se las puede tomar a la ligera. Son decisiones en las cuales tienen que estar fundamentados muchas cosas, muchachos. Pero no podemos tomar a la ligera una decisión de este tipo. No puedo lanzar una moneda al aire y decir, bueno, la aplicación se mantiene. O lanzar una moneda al aire y decir, no, reingeniería la aplicación. O lanzar otra moneda y decir, no, hacer todo de nuevo. Cada caso, cada situación va a ser muy específica y cada situación va a ir englobada o va a ir rodeada de muchas variables que van a influir, obviamente, desde una perspectiva técnica, la decisión que nosotros tomemos. Por eso es importante hablar un poquito de estos procesos de reingeniería y de reusabilidad, porque abstrayéndonos de la forma en cómo se lo vaya a hacer, es importante tomar en cuenta
el criterio que nosotros debemos tomar a la hora de aplicar este tipo de decisiones. Porque vamos al plano real. Si nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Vamos a hacer una reingeniería del software. Entonces, ustedes recuerdan algo que ya estábamos conversando con en la clase anterior. Y hablábamos un poco de esto de los sistemas monolíticos. ¿Qué era un sistema monolítico? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un sistema monolítico? ¿O a qué llamábamos un sistema monolítico? Exactamente, es cuando nuestra programación básicamente está embebido todo eso. Para seguirles contando la historia, parte de la historia, ¿no? De esto, nosotros cuando llegamos nos sentamos a ver cómo estaba construido el sistema, abrimos el código fuente y adivinen, nos encontramos con un sistema monolítico. Nos encontramos con un sistema altamente acoplado. Entonces, ahí las decisiones comienzan a ser un poco más graves. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, ¿no? Y decir, bueno, o sea, relajémonos, hagamos todo desde cero. Pero aquí la cuestión es, bueno, ¿cuánto le va a esperar el negocio a usted para que usted se tome el tiempo y eso no influye en la gestión de la empresa? Primera cosa. Segunda cosa, ¿no es cierto? Pensamos en el tema de cuánto crecía nuestra institución como tal. Entonces uno dice, bueno, voy a ser un cliente servidor, lo voy a poner bonito, todo esto. Pero ¿qué pasa cuando yo ya voy a empezar a tener, por ejemplo, como en el caso real, ¿no? Tengo 40 usuarios en Quito. Luego voy a tener 60 usuarios en Quito, pero 40 en la oficina central y 20, por ejemplo, en una oficina de la unidad judicial de Quitumbe. Claro, ya, y ahí yo comienzo a pensar ya en que estos tienen que estar interconectados con un enlace dedicado. Luego me doy cuenta de que en Guayaquil ya tengo 30 personas. Entonces ya no tengo las 40 en Quito. Ahora tengo 60 más los 30, tengo 90, pero ahora ya tengo puestos en Quito y acá. Entonces tengo que hacerlo, comenzar a hacer enlaces, eh, ok, ¿cómo se llama? Por estos enlaces se llaman, se me va el nombre. Bueno, es a través de redes como una VPN, pero comienzo a hacer estos enlaces de datos. Enlaces de datos generalmente se los denomina, tiene otro nombre. Estas conexiones de enlace de datos entre ciudades. Y me doy cuenta de que mi sistema ya comienza a tener variables, ¿no? Va a depender de primero de las redes. Va a depender de la ubicación. ¿Qué tal si tengo clientes o usuarios que, por ejemplo, no formen parte de la red de esta PAM que estaría yo trabajando? Pero ¿qué tal si tengo usuarios que no se pueden conectar o no le puedo dar un enlace de datos a cada uno de los puntos? Porque sería darle un punto técnicamente a cada cantón como hoy tenemos de todo el Ecuador. ¿No? Imagínense, en más de 200 enlaces de datos, pues la plata se nos va a ir. Y peor si privatizan CNT, como es la idea de algunas o propuestas políticas. Imagínense cómo va a subir el rubro de eso para las pobres instituciones públicas. Bien o mal en CNT, con las instituciones públicas, entre ellas mismas se da la vuelta el dinero, ¿no? Porque CNT y la institución pública son el mismo, digamos, ahí mismo está el dinero, se va dando la vuelta nada más. El problema es cuando eso se falla del país. Entonces, ¿cómo analizamos eso? ¿Cómo podemos darnos cuenta si lo que necesitamos hacer es un proceso de reingeniería o no? Entonces, hoy vamos a hablar justamente sobre este tema, ¿no? Y vamos a decir, ¿no? Que la reingeniería de software básicamente es una forma de modernización para mejorar las capacidades. Cuando hablo de capacidades, estamos hablando de todo el conjunto de funcionalidades que están incorporadas dentro de la herramienta de software y que vienen obviamente a solventar o a darle gestión
a los datos que luego se nos van a convertir en información para tomar decisiones dentro del negocio. Dice, y o a la mantenibilidad de los sistemas de información heredados mediante la aplicación tecnológica y las prácticas modernas. Entonces, en este caso, no solamente es mejorar las capacidades, es decir, darle nuevos servicios, sino también mantener aquellos que ya estaban existentes. Entonces, aquí hablábamos ya de mantenibilidad, la clase anterior también hacíamos referencia un poquito a esto, y cuando hablamos de sistemas de información heredados, estamos hablando de todas aquellas aplicaciones que han venido creciendo de manera progresiva, ¿no es cierto? Y que en algún momento llegan a un punto donde nosotros, como les había mencionado hace unos instantes, nos entregan una solución en la cual nosotros nos verificamos que existen funcionalidades que van a suplir las necesidades del negocio, pero obviamente es el momento de analizar si es que los procesos están ajustados a las funciones de cómo las está haciendo el sistema. Entonces, para esto, nosotros vamos a hacer el uso no solamente de aplicaciones prácticas, de prácticas modernas, sino también existen herramientas tecnológicas que en su momento ya habíamos hablado. Hay herramientas tipo case o herramientas case que nos permiten en este caso darle una estructura ordenada a este proceso de reingeniería de software. El proceso dice aplica principios de ingeniería para un sistema existente y encontrar, ¿no es cierto?, nuevos requerimientos. Entonces aquí, chicos, se mezcla ya un poco también de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos del proceso, dice, fíjense aquí, ¿no? Principios de ingeniería. ¿Cuál es el error común que se comete o que por lo menos siempre hemos palpado que se comete a nivel de las instituciones cuando comienzan a trabajar? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros teníamos ese gráfico ¿se acuerdan el gráfico que teníamos del columpio? Cuando teníamos una visión, en este caso, de cada uno de los actores que forman parte del proyecto, que va desde la persona que toma requerimientos, desde el jefe del proyecto, desde el programador, desde el usuario, desde el consultor. ¿Se acuerdan esa gráfica? Y cuando estamos hablando de este tema, pues obviamente también tiene mucha importancia, mucha relevancia, y es el hecho de las prácticas que se implementan a la hora de trabajar con este tipo de procesos de reingeniería. ¿Cuál es el error común que se comete? Generalmente hay que entender que existen diferentes tipos de software. Eh, Uno de los errores más comunes que a veces se cometen es el siguiente, chicos, verán. Nosotros, cuando ya estemos trabajando en alguna institución, por ejemplo, denme dos ejemplos de empresas representativas aquí en Ambato, por ejemplo. A ver, ejemplos de empresas que sean así un poco representativas, que de pronto se dediquen a lo mismo. A ver, vamos aquí a poner a la empresa Barma, ¿sí? ¿A qué se dedica Barma? Carrocerías. Ya, perfecto, ¿no? Barma se dedica a carrocerías. Deme otro ejemplo de otra empresa que, que se dedique al tema de carrocerías. Mirar. ¿Cómo? Perdón. Mirar. Uy, no lo entendí. A ver, por favor, ¿me repite si es tan amable? Mirar, Inge. Virar, así como virar. Miral. No, Viral. miral. Sí. Miral. Sí. Que lo escriban al chat, más rápido. Ya, listo. Vamos a ponerlo así. Digamos que este es de empresa. No sé si lo escribí bien o lo escribí mal. ¿Cuál es el problema, chicos? ¿O qué? ¿Cuál es uno de los principales problemas que nosotros tenemos dentro de este proceso de manera general? A veces supongamos que la empresa Barma y la empresa Miral quieren em, automatizar su proceso de gestión de ventas, ¿ya? Entonces,
yo vengo como solucionador de software y vengo y creo una aplicación, un software, ¿no es cierto? Y le digo a la empresa, este es el software, ¿no es cierto? Esta es la aplicación. Y vengo acá a la empresa y le entrego esto. Y le digo, mira, aquí tengo este software. Y vengo acá a esta otra empresa, Control Z, perdón. Vengo acá donde está otra empresa. Y le digo, mira, te entrego el software. Pensemos en esto. Pregunta número 1. Supongamos que este software es un software genérico. Pregunta, ¿creen ustedes en qué porcentaje creen que este software de gestión de ventas le va a servir a Barma y le va a servir a Miral? Es un software genérico de gestión de ventas. Díganme ustedes en qué porcentaje creen aproximadamente que esta aplicación genérica le puede servir a Barma y a Miral para el proceso de gestión de ventas. Aproximadamente. Una idea que ustedes tengan, no importa. Ya, por aquí me dicen, puede ser un 70. ¿Alguien más? Un 50. Alguien dice 50. Listo. ¿Quién más? Un 30%. Ya. Entonces vamos a quedarnos, creo que tenemos ahí unos valores medios diferentes. A ver, la persona que dijo 70%, ¿por qué cree que a esa empresa le va a servir apenas en un 70%? Hablemos de manera general, ¿no? Tanto para la una como para la otra. ¿Por qué creen que esta aplicación, que es una aplicación de gestión de venta, no le va a servir a Barma en más de un 70%? Muy buen criterio. Perfecto. Ya, ya. Entonces dicen con el 70 ¿le compra o no le compra? Si le dan un 70%. Usted tiene el precio. Usted tiene la capacidad de comprar esto. Es alto, ¿no? Ya, pero eso significa que toca reprogramar, ¿no es cierto? Entonces, no, tal como está la herramienta. Ya, pero acuérdese que cuando uno compra software, generalmente, cuando uno vende software, uno nunca vende los fuentes. Generalmente vende solo los de entregables. Y ahí viene el tema también de presupuestos y de todo esto. Aquí hay un error. Bueno, acá vamos a encontrar otros criterios. Acá me van a decir de pronto la mitad de la aplicación le va a servir y acá me van a decir un poco lo contrario del otro compañero. Que la mayoría de cosas no se adaptan y obviamente apenas un 30% de eso podría llegar a funcionar. Ahora, chicos, pensemos en lo siguiente para llegar a la conclusión rapidito. Pensemos que contratamos en otro escenario a un consultor, a una empresa consultora, y la empresa consultora hace tal cual como quiere Barma, y esto se ajusta en un 100%. Y ahí viene mi pregunta. Este software, ¿en qué porcentaje se ajustaría a Miral? Pregunta, ¿se ajustará al 100% sí o no y por qué? No, Ya, ¿por qué no se ajustaría al 100%? Verán que estamos hablando de carrocerías, estamos hablando de la misma línea de negocio, estamos hablando de la misma ciudad, del mismo país, estamos hablando incluso a veces hasta de los mismos clientes, ¿no? Pero ¿por qué no se ajustaría esta aplicación al 100% en Mira? porque precisamente fue creada para esa empresa que sería Barma. Ya. Si es que le Ahora, ofreciéramos la misma, ajá, sí, si le ofreciéramos la misma aplicación a Miral,
Entonces, no puede funcionar al 100% porque Miral ya puede tener otros tipos de políticas, otro tipo de sistema de ventas o otro tipo de entregas. Ya, perfecto. Pero todos esos tres elementos que usted me acaba de decir, ¿cómo se llaman dentro de la empresa? Perfecto. Pero ¿en dónde están definidas las reglas de un negocio? ¿Dónde se define eso, chicos? Aquí hay una cosa. Aquí hay una cosa. Tanto para Barma como para, en este caso, la empresa Miral, hay un tema muy importante. Y aquí tiene que ver este concepto, chicos, que tiene que ver, y no se olviden de esto, que son los procesos. Si nosotros, chicos, partimos para la construcción de una aplicación y no tenemos en cuenta el tema de los procesos, pues miren, aquí va a pasar esto. Y es justamente lo que nos decían sus compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué Barma, cuando construyó su aplicación tal como ellos manejan su negocio, por qué todo estaba al 100%? Porque esta aplicación se sustentó en qué? Esta aplicación, ¿en qué se sustentó? Esta aplicación se sustentó en qué? En los procesos, en este caso la empresa Barma tiene, ¿no es cierto?, como empresa carrocera. Y esta aplicación básicamente lo que hizo fue eh, generar funcionalidades a partir de los procesos del Barma. Entonces, si yo voy y llevo esta idea de negocio a Miral, pues a Miral no le va a servir del todo, porque de pronto Miral tiene otro tipo de proceso y ese proceso obviamente viene a definir, ¿no es cierto? ¿Qué viene a definir los procesos? El proceso viene a definir la forma en cómo yo construyo una aplicación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque generalmente cuando la gente se pone a producir software o cuando no hacemos un correcto levantamiento de información, cuando no analizamos cuál es la necesidad existente de un proyecto, básicamente estas aplicaciones de software que construimos van a ir al fracaso. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde nosotros podemos sustentar? ¿Qué es lo que se necesita construir dentro de un proyecto? Pues aquí, chicos, en los procesos. Si este proceso que estamos aquí definiéndolo está bien construido, está bien definido a nivel de la empresa, pues obviamente lo que hace la aplicación es respaldar el proceso que está definido. Si es que no existe un proceso definido aquí dentro de la institución, pues chicos, ahí hay dos opciones. O una vez construido el aplicativo de software, el software no va a cumplir las expectativas porque al no tener definido un proceso claro, en mi cabeza funciona de una forma, en la del compañero, en la de Luis funciona de otra forma, en la de Marco de otra forma. Pero todos tenemos una forma de interpretar lo que se debía haber construido. Pero si nosotros tenemos un proceso definido a nivel institucional, pues no importa cómo nosotros pensamos que se debería hacer. Ya está definido el cómo se hace. Entonces, recuerden esto. Aquí esto es súper importante. Las aplicaciones de software que nosotros construimos van a funcionar en dependencia del proceso que tiene que tener definida la institución. Por eso aquí, recuerden lo que me dice aquí mi diapositiva. Aquí dice algo importante, que el proceso aplica principios de ingeniería para un sistema existente para encontrar nuevos requerimientos. Es decir, muchachos, cuando nosotros queremos hacer una mejora a nivel de la aplicación, no podemos trabajar solos. No podemos trabajar como una isla. Nosotros necesitamos que las personas que forman parte del core del negocio de la institución
forme parte de estos procesos de reingeniería. Porque no es solamente venir y decir, bueno, está programado, por ejemplo, en Java, ahora lo vamos a hacer en Python. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo mismo? ¿Cuál es la mejora que le estamos dando al negocio? ¿De dónde viene la mejora? Viene de esto, chicos, de los procesos. Si una aplicación no se sustenta en los procesos para ser construida, pues chicos, estamos inventándonos cualquier cosa que simplemente no va a funcionar. ¿Qué es lo que se recomienda? Obviamente, como les decía, aquí debe haber un equipo multidisciplinario que analice los procesos. Cuando estos procesos se mejoran, ¿ok? Estos procesos obviamente van a dar las directrices del conjunto de aplicaciones que se van a suscitar. Caso real, muchachos. Aquí voy a poner cómo se hizo esto. Caso real, el caso Yamba y el caso Avon. Cuando estas empresas hace más de unos 15 años que ya venían trabajando, quien tenía mayor cupo de venta era Yambal. Entonces, Avon. Avon frente a Yambal, por ejemplo, si en esa medida la empresa Avon vendía, hagámoslo así, más chiquito. Entonces, Yambal vendía menos de lo que ellos vendían en esta proporción. Entonces, miren, por cada venta que tenía Avon, Yambal vendía mucho menos que ellos, menos de la mitad. ¿Qué pasó? La empresa hizo una reingeniería total de procesos. Cuando mejoraron sustancialmente sus procesos, se dieron cuenta de que ellos podían optimizar ciertos puntos, especialmente 3 procesos internos. El proceso de toma de pedidos, el proceso de picking y el proceso de packing. Obviamente, el de distribución. Cuando ellos mejoran sus procesos, se implementan nuevas aplicaciones de software. Es decir, lo que antes de ellos comenzaban a hacerlo o trataban de hacerlo de una manera, de una forma 1, ahora ya lo hacían de una manera totalmente diferente. ¿En qué desencadenó eso? Eso desencadenó en lo siguiente. Ahora, chicos, la empresa, pongámosle aquí nuevamente este color, cuando por cada venta que se realizaba Yambal en su momento, la empresa Avon, Yambal vendía 7 veces más que esta otra empresa. Esta relación que surge aquí, chicos, y esto aparentemente solamente se lo puede ver como un gráfico, pero en realidad, chicos, esto de aquí versus esto de acá, pongámoslo así, tomatito, no importa, versus esto de acá, esto representa millones de dólares al año, chicos. Son empresas multinacionales que facturan facturan algunos millones de dólares al año. Son empresas que exportan productos desde aquí, desde el Ecuador, que se producen aquí hacia otras partes de Latinoamérica y también lo importan, ¿no? Pero en términos económicos, chicos, ¿qué sustentó esto? El cambio del proceso y obviamente las aplicaciones de software que apoyaban a esta nueva forma de ver un proyecto de software. Si yo, el momento que a mí me contraten, muchachos, o el momento en que yo tenga que intervenir en este tipo de procesos, yo no tengo claro la forma en cómo está trabajando internamente la empresa, pues sencillamente estoy construyendo un software interpretativo que no va a funcionar. Tan sencillo como esto. Si es que, por ejemplo, en un momento de un tiempo 1, yo comienzo a desarrollar, incluso con la veña de la contraparte en las empresas. Pero si eso no está definido en un proceso, ¿qué puede pasar? Que a mitad del proyecto venga otro gerente con otra visión, con otro perfil, y que al no tener definido un proceso en la institución, a mí lo que me va a decir es, bueno, yo no te voy a firmar la entrega porque yo pienso que eso que tú me estás dando no es lo correcto. ¿Eso en qué se traduce? Obviamente en mucho dinero. Ahora sí, dinero nuestro que lo vamos a perder, dinero nuestro, tiempo que se va a ir a la basura. Obviamente, ¿por qué? Porque no tuvimos esa sagacidad un poquito de curarnos en sano con nuestras contrapartes, definiendo cuáles son los procesos que van a
a dar la directriz de la implementación de este tipo de aplicaciones. Este ejemplo que les pongo aquí, chicos, es uno de los ejemplos más didácticos de lo que sucede cuando aquí se aplican procesos de reingeniería y obviamente cuando se aplican paralelos a estos, generalmente siempre viene un proceso o viene vinculado una reingeniería de procesos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la idea, muchachos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer o vayamos a construir o vayamos a hacer un proceso de reingeniería, obviamente uno de los principales temas que debemos analizar son los procesos institucionales sobre los cuales se fundamenta la construcción de estas aplicaciones. Yo he visto, y les soy sincero, durante estos años, casos y respuestas, ¿no? Casos en los que no se analizan y respuestas como el, es que yo entendí que era así, es que yo pensé, es que yo supuse, o a mí nadie me dijo, no, chicos. Cuando no tengo procesos definidos, pues bueno, hay que hacer un taller con las contrapartes para poder definir este tipo de cosas. Cuando no tengo claro si estoy haciendo un sistema, un software en el ámbito legal, si es que yo no tengo claro eso, pues tengo que coger la ley, tengo que coger la norma, tengo que coger la constitución, tengo que coger el COIP, tengo que coger cualquier documento que a mí me ayude para poder sustentar lo que yo estoy construyendo. Yo no puedo hacer aplicaciones o pensar en procesos de reingeniería si es que yo no tengo claro qué es lo que estamos construyendo. Entonces, por eso es importante, es necesario que esta palabrita que dice aquí, procesos, tiene que estar permanentemente presente a la hora de aplicar cualquier tipo de principio, especialmente de estos principios de reingeniería de software. Dentro de esto hay autores, por ejemplo, hay autores como Pressman, hay autores como Somerville, que definen a la reingeniería. Y por ejemplo, Pressman dice que la reingeniería del software abarca una serie de actividades, entre las que se incluye análisis de inventario. Obviamente este inventario hace referencia al software, la reestructuración de documentos, la ingeniería inversa, la estructuración de programas y datos y la ingeniería directa. El objetivo de estas actividades básicamente consiste en crear, dice, versiones de los programas existentes que se muestran a una mayor calidad y una mejor mantenibilidad. Entonces aquí Pressman ya centra su enfoque de reingeniería en un grupo de actividades. Es decir, este proceso no puede ser un proceso escueto, un proceso que no se ha definido, sino que tiene que responder a diferentes etapas o actividades, como en este caso Pressman mismo lo está diciendo, ¿no? El hecho de tener un análisis de inventario de aplicaciones, reestructurar los documentos, por ejemplo, esto es muy importante. En la parte de análisis de inventario de aplicaciones es súper interesante el hecho de que nosotros, como en este caso, como promotores del uso de tecnologías, por ejemplo, debemos entender de que la empresa puede manejar información en diferentes tipos de formatos, especialmente cuando las empresas son pequeñitas y van creciendo. Lo más común es que hasta que no existe un sistema de información que sustente la gestión de este tipo de negocios, ellos, por ejemplo, pueden manejar, lo más común es que trabajen todo esto con, por ejemplo, con hojas en Excel, ¿no? Entonces, pero ¿eso en qué se constituye, no? Es un inventario de aplicaciones o de información que nosotros necesitamos ir recopilando. La reestructuración de documentos, es decir, cómo se está manejando la documentación interna a nivel de mi sistema y cómo la vamos a proponer. Ingeniería inversa, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. La reestructuración de programas y datos, obviamente, cómo nosotros propondríamos a partir de este tipo de mejoras organizar
no solamente la ejecución de las aplicaciones, sino también la distribución y el ingreso de datos dentro de nuestro software. Y la ingeniería directa, es decir, la aplicación de principios, reglas y normas para la edificación o la construcción de las nuevas funcionalidades. Como dice esto, ¿qué es lo que nosotros apuntamos con esta reingeniería? Ofrecer mayor calidad y una mejor mantenibilidad. Es decir, cuando apuntamos, hablábamos, ¿recuerdan? En la clase anterior de calidad, no solamente hablamos de una calidad que vaya orientada a que el usuario perciba esos beneficios, sino hablando desde una perspectiva de ingeniería de software, tenemos que hablar incluso de cómo estos componentes se van a construir internamente, cómo van a estar edificados, cuánto implica el cambio de un requerimiento dentro de mi software. Entonces, hay que pensar en todos estos elementos. Por ejemplo, hoy en día nos damos cuenta que cada vez es mucho más frecuente la introducción, por ejemplo, de lo que es tecnologías móviles a este tipo de procesos. Entonces, yo tengo que valorar como quien más cómo mis aplicaciones se van a enfrentar a este tipo de nuevas tecnologías. Hemos pasado ya a nivel de lo que son configuraciones de aplicaciones web, perdón, de aplicaciones orientadas a servicios. Hemos pasado, ¿no es cierto?, de tener software que sea totalmente incompatible, que no se comunique con otro tipo de aplicaciones, a esa apertura, de esa capacidad de comenzar a interactuar entre herramientas, ¿no es cierto?, procurando establecer mecanismos de intercambio de información. Eso lo empezamos a trabajar, por ejemplo, con el tema de los servicios web. En su momento todo lo trabajamos con XML. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, con JSON, dependiendo de las necesidades que tenemos, ¿no? Si queremos manejar mejor metadata, lo hacemos con XML. Si no lo queremos hacer, si queremos ganar en velocidad, lo hacemos con JSON. A partir de estos elementos se comienza a dar un giro al manejo de lo que son bases de datos. Entramos a la parte de lo que es las bases de datos no estructuradas y comenzamos a hablar incluso en su momento ya de medios de transmisión y lenguajes como JSON. Entonces, si se dan cuenta, todo este tipo de cosas influyen en la mantenibilidad de un equipo. Entonces, obviamente, vamos a tener que comenzar a pensar en este tipo de elementos cuando nosotros nos tengamos que sentarnos a hablar de lo que es la reingeniería del software. ¿Qué objetivos persigue la reingeniería del software? Primero, como dice ahí, proporcionar una asistencia automatizada para el mantenimiento. Y volvemos a hablar de mantenimiento. Y si se dan cuenta, como habíamos descrito en algunas otras clases, es en esta fase donde realmente las aplicaciones de software comienzan a trabajar de una manera mucho más interesante. Había un porcentaje, y habíamos hablado en las clases anteriores, de un proyecto de software, ¿qué porcentaje de recursos se dedican a los mantenimientos de aplicativos? ¿Se acuerdan? Del 100% de recursos disponibles, había un porcentaje que estaba destinado. El El 70. 60. Exactamente, el 60%. El 60. Entonces, si se dan cuenta aquí, nosotros estamos hablando nuevamente de proporcionar asistencias a estos procesos de mantenimiento. Entonces, la reingeniería la vamos a encontrar justamente en esta fase del desarrollo. Entonces, aquí es el cara a cara entre la aplicación, ¿no es cierto?, la reingeniería y el mantenimiento, y es aquí donde la vinculamos, la engranamos a este proceso. ¿Qué otro objetivo persigue la reingeniería? Reducir costos y reducir los errores y los costos de mantenimiento. Mientras yo voy ajustando de una manera mucho más eficiente mi proceso, si este proceso se lo realiza de manera controlada, obviamente yo voy a ir pretendiendo tener una curva al mínimo en cuanto al aparecimiento de errores, ¿no? Eso es el objetivo también de que persigue la reingeniería del software y obviamente ir alivianando los costos de mantenimiento. Por eso es que, chicos, esto es muy importante. No podemos, de todos los temas que estamos trabajando, obviamente hay otros que no los hemos topado,
Pero es interesante conversar y analizar esto porque independientemente de la metodología que nosotros adoptemos, es interesante y es sumamente importante tener claro también el cómo vamos a desarrollar o cuáles son las motivaciones que desprenden, por ejemplo, en este caso, un proceso de reingeniería de software. Si yo manejo bien un proceso de reingeniería, obviamente los costos van a ser mucho menores a la hora de gestionar los mantenimientos de las aplicaciones. Este tipo de reingeniería también persigue el hecho de hacer sistemas mucho más fáciles de entender, de cambiar y obviamente de probarlos previo a su implantación. Habilita, dice, la conversión y la migración de sistemas. Obviamente, cuando yo tengo la capacidad o me apoyo mucho incluso en arquitecturas flexibles, el hecho de la conversión y la migración de aplicaciones puede ser un tema mucho más flexible. El hecho de incrementar, ¿no es cierto?, a nivel de arquitectura, un modelo multicapa, no me importa si es que en algún momento mi aplicación tiene que migrar a otro tipo de tecnología, otro tipo de base de datos. Obviamente, estas reingenierías orientan a que se apliquen todo este tipo de normas y principios. Reforzar el apego a estándares, obviamente el uso de estándares es muy importante. Mejorar la respuesta a peticiones de mantenimiento. Mejorar el estado de ánimo del grupo, del mantenimiento. Y eso es importante porque miren que hasta ahora solo hemos venido hablando de software, hemos venido hablando de procesos, hemos venido hablando de lo que son, por ejemplo, costos, errores, pero no hemos hablado de la parte del equipo, de las personas que se involucran en este proceso. ¿Qué pasa cuando estos procesos son definidos, controlados, donde hay un orden establecido, donde la metodología me apoya a que estos procesos de reingeniería sean mucho menos impactantes, no solamente en términos técnicos, sino también en términos humanos? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un mantenimiento, de una reingeniería del software, donde un equipo tenga una planificación estructurada, donde sabe que va a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, durante un tiempo definido, donde las actividades se definen de manera clara, donde el proceso de la institución donde estamos haciendo este proceso de reingeniería está claro, donde los interesados participan y van de la mano de nosotros con este proceso? ¿Cuál es la diferencia de tener un equipo donde está trabajando más de 8 horas al día, donde hay personas que trabajan en la noche o les va a tocar trabajar el fin de semana? Incluso pensando en temas familiares, recordemos que nosotros somos seres sistémicos, que no somos solo seres de trabajo, sino también seres de familia. Somos papás, somos mamás, somos tíos, hijos, lo que ustedes quieran. Pero eso también afecta al grupo. ¿Qué pasa cuando hay un desbalance en la organización? ¿Qué pasa cuando hay gente que trabaja más que otra? Eso genera conflictos. Por eso es que este proceso siempre va a orientar a que sea una transición organizada, estructurada, definida, obviamente para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa? Proteger y extender las vidas de los sistemas, que es lo que se procura a medida de lo posible. Porque imagínense invertir en un software, una empresa que le funcione un año y después de un año técnicamente no puedan hacer ningún tipo de modificación o cambio. En algún momento yo les hablaba, ¿no?, de los primeros ingenieros de sistemas que se forjaron aquí en Ambato, pues eran ingenieros que aprendieron tecnología como Fox Pro, que en su momento respondía a muchas cosas positivas. De hecho, hay algunas instituciones que aún siguen trabajando con ese software porque de pronto les da beneficios. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología cambia y tenemos que comenzar, por ejemplo, a pensar en tecnologías de 64 bits? Primero pensando en arquitecturas de computadoras. Luego pensemos en el tema de interoperabilidad. ¿Cómo hago que mi aplicación se conecte, por ejemplo, con servicios externos para favorecer la gestión de mis aplicativos? Entonces, cuando esas limitantes se dan, obviamente, ¿no? Toca migrar. Pero, por ejemplo, uno de los principios de la reingeniería del software es tratar de extender al máximo la vida de los sistemas. Es decir, si yo todavía tengo, por ejemplo, una aplicación que está hecha, por ejemplo, en la primera versión del framework de C#, pues
Obviamente hay procesos en los cuales nosotros podríamos coger, ¿no es cierto?, esa aplicación y migrarla a una versión posterior, obviamente en un proceso controlado, procurando que el software no pierda su perspectiva de funcionalidad. Lo mismo con otro tipo de lenguajes y otro tipo de herramientas. Y obviamente otro de los principios de la reingeniería del software es el hecho de la reutilización de componentes. Y ahí hablamos mucho del tema de la reusabilidad. Ustedes investigaron algo de la usabilidad, pero acá estamos hablando de la reusabilidad. Y es el hecho, chicos, de poder utilizar o poder aprovechar al máximo una sola programación dentro de nuestro código. Yo tenía un jefe cuando yo trabajaba en el área de desarrollo, como experiencia, generalmente el trabajo era un poco, no estresante, pero había mucho trabajo por hacer. Y cuando ya teníamos técnicamente el software terminado y llegaba un nuevo requerimiento, él decía, ¿no? Decía, sí, esta funcionalidad ya la tenemos en otro lugar, pero obviamente los principios de ingeniería de software, las buenas prácticas de programación dice que no debemos duplicar código. Lo que él hacía era técnicamente nuevamente romper ese código. Lo digo romper porque, bueno, tocaba quitar esos componentes de esa parte de la programación, tocaba crear un componente, eh, digamos, externo, un componente, un control de usuario, y luego de programar todo este control, de nuevo tocaba ponerle a ese controlcito dentro de las funcionalidades de donde sacamos la parte anterior, ¿no? Entonces, técnicamente era nuevamente hacer más código, más controles, pero eso, por ejemplo, yo personalmente les digo, desde mi perspectiva me molestaba mucho. Me molestaba porque yo ya quería irme a mi casa, yo ya quería acabar el proyecto esa semana, yo ya quería que en las próximas horas dedicarme tiempo a lo mío, pero eso representaba también a veces que nos quedemos hasta un poquito más de horas trabajando y de pronto, ¿no? Eso era lo que a mí no me molestaba. Cuando yo comenzaba a ver el beneficio de todo esto, cuando el sistema comenzaba a crecer, muchachos. Entonces, cuando el sistema crecía, en vez de coger nuevamente y crear un código y nuevamente copiarme la funcionalidad que ya tenía hecha en otro formulario, lo único que se hacía era arrastrar un control. Como arrastrar desde la interfaz gráfica, no sé si ustedes han hecho programación gráfica o todavía no la han hecho o la van a hacer. Era como arrastrar un control de la parte gráfica al software, pero era un componente hecho por nosotros. Y a eso se orienta un poco, ¿no? El hecho de reutilizar cosas que ya construimos en su momento. Y si son elementos que vemos que se van a repetir, que se van a reutilizar a lo largo del tiempo, pues lo mejor en este caso es programar componentes para favorecer, obviamente, a futuro los procesos de programación. Eso es lo que permite la reingeniería del software o a eso le estaba orientando como beneficios. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Pues tenemos algunas. Según Smallville, que es otro de los autores como Pressman que trabajan mucho en este tipo de temas de lo que es la ingeniería del software, existen algunas ventajas. Primero, el riesgo reducido. Dice que existe un alto riesgo en resolver y desarrollar software crítico para negocios. Obviamente, los retrasos en la introducción del nuevo software pueden significar pérdidas en el negocio e incurrir en costos adicionales. Y eso es lo que yo les mencionaba hace unos instantes, ¿no? Cuando uno se enfrenta al tema de que, bueno, hacemos de nuevo o sencillamente vamos a pausar todo para poder implementar el nuevo producto, pues obviamente no. Una demora en este tipo siempre va a influenciar en el hecho de que puede haber retrasos. Pero obviamente con el hecho de aplicar este principio de reingeniería del software, la idea es un poquito minimizar este efecto, ¿no? De dejarle a la empresa sin ningún tipo de sistema misional que le dé soporte a sus procesos. El otro, el costo reducido,
el costo de haber, de hecho, implementado una reingeniería es sumamente menor al costo de desarrollar un nuevo software. Y esto es cierto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hacer un software desde cero versus hacer el software dentro de un proceso de ingeniería, obviamente el proceso de reingeniería es mucho más, el costo es mucho menos alto de lo que nosotros nos encontraríamos con este otro tipo de proceso. ¿Cuál es la desventaja principal que tenemos en un proceso de reingeniería del software? Básicamente es que existen límites prácticos a la extensión del sistema que puede ser mejorado mediante la reingeniería. Es decir, nos vamos a estar limitados un poco a las directrices iniciales que se definieron al momento de crear el aplicativo. Van a haber aplicativos, como les decía, que van a utilizar algún cierto tipo de arquitectura, algún cierto tipo de patrón. Y en algunos casos nos vamos a encontrar con sistemas monolíticos. Y eso, en teoría, chicos, es súper complicado. Por experiencia, les puedo manifestar, es muy complicado manejar ese tipo de procesos a nivel de reingeniería. Porque obviamente, si bien se pueden realizar mejoras a las funcionalidades en cuanto a lo que es requerimientos de los usuarios, pero en algunos casos cuando la tecnología está un poco deprecada, es decir, es una tecnología un poco antigua, vamos a estar sumamente limitados al tema de no podernos acoplar a los nuevos ámbitos de tecnología que actualmente son vigentes. Entonces, ahí vamos a tener una desventaja principal al aplicar un cierto tipo de reingeniería, ¿no es cierto?, en los proyectos de software. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué nos motiva a aplicar procesos de reingeniería? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cuándo nosotros tendríamos que considerar que es necesario la implementación de una reingeniería de las aplicaciones de software que tenemos en el negocio? Por ejemplo, cuando tenemos frecuentes fallas en producción, ¿no es cierto? Generalmente cuando esto se da, el usuario también comienza a tener esa perspectiva de que el software no es confiable, se lo cuestiona. Problemas de rendimiento, por ejemplo, hay ocasiones, yo les mencionaba o no les he mencionado a ustedes, en algún momento, a pesar de tener una arquitectura multicapa, a pesar de trabajar con servicios web, a pesar de tener una aplicación orientada a servicios, no sé si ustedes recuerdan del caso del 30S. Cuando se da el 30S, nosotros en el sector público, como, bueno, en este caso como institución, se llevó el caso a juicio y nosotros teníamos que como entidad estar ahí presentes en el patrocinio de estas causas. Entonces, recuerdo tan claro, muchachos, que cuando nosotros, bueno, voy a hablar a nivel de sistemas, en el sistema de información, en esta misma causa se registraron como 70 implicados. Cada implicado tenía obviamente sus etapas procesales. Por cada etapa procesal habían actividades. Por cada actividad habían resultados de actividades. Bueno, eso un poquito hablando del contexto de la información. Pero cuando nosotros, desde la perspectiva de la funcionalidad, el sistema quería cargar esta causa que ya había muchísima información en el contexto, pues chicos, el tema era complicado porque a veces la aplicación solamente para que se abra en el sistema aproximadamente duraba 3 minutos. Y eso en términos en tiempo usuario es terrible. No es lo mismo que yo le diga, bueno, 3 minutos de entre amigos, que 3 minutos con un usuario que necesita trabajar ya. Entonces, ¿qué pasó? Los usuarios se comenzaron a quejar, especialmente los abogados que trabajaban con esta causa, que el sistema no vale, que el sistema es lento, todo esto. ¿Cuál fue el principal problema, chicos? A pesar de tener, como les decía, ¿no? Estos beneficios de tener una arquitectura organizada, estructurada, el problema real era el, el modelo de comunicación. En este caso, cuando la información se procesaba, XML, a diferencia de JSON, es un formato
es un lenguaje de marcado que lleva mucha metadata embebida. Es decir, el tamaño del archivo XML que viajaba desde el cliente hacia el servidor, hasta el servicio, del servicio a la base de datos, de la base de datos al servicio y del servicio nuevamente al usuario en el proceso de petición y respuesta, era demasiado pesado. Y bueno, en su momento, nosotros dijimos, bueno, después de indagar todo esto, dimos con esta falla. Entonces, ¿cuál fue la solución? Mejorar el rendimiento. Aplicamos un principio de reingeniería. ¿Qué hicimos? Cambiar el formato. Ya no íbamos a trabajar con XML, dejamos de hacerlo. Entonces, nuestro nuevo modelo de comunicación, que fue JSON. Entonces, a todo el proceso de servicios, a esa capa de servicios, y en este caso a la capa de cliente que consumía los servicios, tocaba nuevamente modificar. El uno para que formatee los objetos en tipo JSON y el otro para que decodifique los datos en JSON. Entonces, después de haber implementado esas funcionalidades, ahora nuestro sistema, esa causa que se demoraba más de 3 minutos, si esto es en segundos, estamos hablando de que se demoraba más de ¿cuántos segundos? Más de 90 segundos, ¿no es cierto? Ah, no, más. 6 por 3, 18. Estamos hablando de que se demoraba aproximadamente unos 200 segundos. Imagínense, cuando cambiamos de formato a JSON, la aplicación se abría en medio segundo. Es decir, de medio segundo a 200 segundos, pues póngale un segundo, estamos hablando de que era 200 veces más rápido. Solo cambiando eso. Entonces, miren, ese tipo de problemas son los que debemos atacar. Cuando ya en el campo, en la vida real, nos enfrentamos con situaciones como esta. Tecnología obsoleta. Si ya mi sistema veo que el lenguaje está viejito, que no funciona, que ya haya funcionalidades que, o la misma herramienta ya me da la oportunidad de trabajar con otro tipo de elementos, pues obviamente lo podemos hacer. Por ejemplo, se me ocurre, si en mi código tengo procesos sincrónicos y me doy cuenta que en la nueva versión del framework me da la oportunidad de trabajar con programación asíncrona, pues bueno, hay que meter ahí eso, ¿no es cierto? Para que sea mucho más rápido. Problemas de integración con el sistema. Tenemos un código de calidad pobre. Perdón, aquí hay una falta de ortografía, chicos, discúlpenme. Aquí es calidad. Perdón, a ver. De calidad pobre, eso. Dificultad, peligroso al cambio. Dificultad para probar, cuando el mantenimiento es caro. Y el incremento de problemas del sistema. Por ejemplo, ahí vale la pena meter temas de reingeniería. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿cuáles son los costos de este proceso de la reingeniería, no es cierto? Antes de reconstruir un sistema en uso, es altamente recomendable analizar lo que hablábamos, alternativas disponibles, como es dejar el producto como está, adquirir uno en el mercado que realice la misma función o reconstruirlo. Evidentemente, hay que elegir la opción que mejor esté relacionado con el costo-beneficio que en este caso nosotros nos va a recibir, ¿no es cierto? Ahora, para calcular estos costos de un proyecto de reingeniería, hay un actor que se llama Harry Smith y él propone un modelo basado en 4 etapas. La justificación del proyecto de reingeniería, el análisis de la cartera de aplicaciones, la estimación de costos y el análisis de costos-beneficios. ¿Ok? Son 4 fases que en este caso este autor nos recomienda para un poquito ir analizando los costos que debería incurrir el proceso desde una perspectiva matemática al momento de aplicar una reingeniería, en este caso, a nuestro aplicativo. Pero el proceso de reingeniería en sí, ¿cómo está argumentado? En este caso, hay algunos autores que lo ven como un proceso sencillo de 2 pasos. En el primero, básicamente está relacionado en comprender el software existente. Es decir, debemos partir de un análisis completo, exhaustivo de la situación actual del sistema. Entonces, en esta fase nos vamos a orientar a la recuperación del código fuente con actividades como
vamos a analizar análisis de dependencias, vamos a hablar de lo que son la comprensión del programa, vamos a tener que, en este caso, detectar, extraer y, obviamente, hablar mucho de lo que es del almacenamiento desde la perspectiva del diseño, ¿no es cierto? Entonces, aquí básicamente vamos a analizarlo desde una perspectiva conceptual, qué es lo que está haciendo nuestro sistema, qué dependencias internas tiene, la extracción, la detección y el almacenamiento desde la perspectiva del diseño. Ahora, en un segundo paso, también se puede referir a todas las actividades que se realizan para transformar el software existente en un software diferente, más fácil de mantener. Entre ellas, ahí ya vamos un poquito a los requerimientos funcionales y no funcionales del aplicativo, como es la descomposición, la reestructuración, la remodularización, la redocumentación, entre las más importantes. Es decir, al inicio, en el primer paso, es como sacarle una radiografía del sistema actual y analizar todo en su contexto. Luego, a partir de este análisis, yo propongo el plan de mejoras o propongo qué es lo que se necesita implementar y en función de eso, ¿no? Empezamos con el proceso de descomposición, de reestructuración, de remodularización. Aquí, por ejemplo, en la remodularización, vamos a ir definiendo cuáles son los nuevos elementos o funcionalidades que le vamos a implementar a nuestro aplicativo. La redocumentación, es decir, vamos a redocumentar cómo está el proyecto y en sí, aquí, por ejemplo, es muy importante que a nivel de código siempre vayamos documentando qué tipos de cambios son los que estamos nosotros implementando. Entonces, viéndolo esto desde una perspectiva mucho más sencilla, pues bueno, miren, aquí partimos del software existente, entonces, aplicamos un principio de ingeniería inversa para recuperar toda la información necesaria. Aquí no solamente vamos a poder, o podríamos hacerlo, ¿no? Como nos decía en el código, verificar el análisis de dependencias, sino que aquí también podríamos hacer el uso de herramientas case para incluso validar cómo está estructurada la información. Y a partir de este elemento, pues, a partir del software existente, comenzamos a plantear una reestructuración de este código. Entonces, vamos a reestructurarlo, vamos a modificarlo en función de qué, de todo el input que tuvimos dentro del proceso de la información recuperada. Entonces, a este proceso, cuando llegamos acá a implementar el código mejorado, pues lo vamos a llamar, perdón, este código modificado. Entonces, hay que tomar en cuenta esta partecita de aquí, ¿no? Entonces, vamos a tener esos dos procesos que los habíamos descrito anteriormente. Hay otros autores, como por ejemplo Somerville. Somerville define un poquito una estructura a lo que es la reingeniería, en este caso del software. Entonces, todo parte del programa original, es decir, todo parte de la situación actual de cómo se encuentra nuestro sistema. Entonces, el primer proceso tiene que ver con un proceso de traducción del código fuente, es entender cómo está codificado, cómo está funcionando nuestro aplicativo. Luego de eso pasa a dos procesos. Primero el proceso de ingeniería inversa. Y el otro proceso es la mejora de la estructura actual del programa. Es decir, en el uno vamos a comenzar a aplicar un proceso de reingeniería inversa y en el otro vamos ya a comenzar a plantear en función de la traducción del código fuente. Aquí ya podríamos comenzar a plantear una nueva estructura del sistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos ir planteando un cambio de arquitectura, un cambio de dependencias, un cambio de interfaces en función de lo que necesitemos. Por un lado, después del proceso de la ingeniería inversa, vamos a tener una nueva documentación de nuestro software y a partir de la mejora de la estructura del programa vamos a tener el nuevo programa estructurado. Tanto la documentación como el programa estructurado en sí llegan a la parte de la modularización, es decir, aquí concretamos ya la codificación. Entonces, por un lado tengo la documentación, por el otro tengo la nueva estructura funcional y entonces aquí llego a una modularización.
Y luego de esto, vamos a llegar a la parte de un programa modularizado, ¿no es cierto? Vamos a llegar a un punto donde ya mi código, los módulos en su conjunto me entregan un software estructurado, un software funcional más completo. Y a partir de datos originales, comenzamos también a tomar y nos podemos dar cuenta de que no solamente existe una reingeniería a nivel de lo que es el software, hay una reingeniería también a nivel de lo que son los datos. Es decir, las motivaciones, una de las motivaciones que vienen a fundamentar este proceso de cambios, obviamente tiene que ver con la parte de la capacidad de generar información con valor a la aplicación. Si yo no estoy generando información relevante dentro de este proceso de reingeniería, es muy complejo, chicos, que la nueva solución de software satisfaga los requerimientos de información que tendrá la institución. Y nuevamente regresamos al inicio de la clase. ¿Quién va a definir nuevamente esto? Pues chicos, los procesos. Como yo les decía, acuérdense del caso de Jambal y de Avon. ¿Qué es lo que ellos analizaron? Ellos tuvieron que analizar los procesos, pero ellos analizaron también cuáles eran los elementos que podrían dar una mayor ventaja competitiva. ¿Cuáles son los resultados de toda su gestión? Que en última instancia, después de que el sistema funciona, guarda información. Por ejemplo, chicos, ¿cómo sabemos nosotros qué información de los datos recopilados? Acuérdense que una cosa es dato y otra cosa es de información. ¿Cuál es la diferencia entre un dato y la diferencia con información? La información resulta del procesamiento de datos. Perfecto, muy bien. El dato es un valor muerto que va a estar en mi base, ¿no es cierto? Por ejemplo, por aquí, bueno, ya la tengo cerrado. Déjenme ver si lo vuelvo a abrir. Yo tengo aquí una base de datos, ¿no es cierto? Donde en sí yo puedo visualizar información, yo puedo visualizar campos, perdón, no información, yo puedo visualizar campos en donde hay data que resulta, aquí, perdón, aquí ya se me abrió la basecita. Esto es SQL Server, no sé si es que lo han visto antes, pero esta es una base SQL Server, aquí está el motor, aquí están todas las bases de datos que yo tengo aquí. Y por ejemplo, miren, aquí tengo esta base de datos que se llama Norwin, que es una base de datos de justamente con una perspectiva didáctica. Y por ejemplo, miren chicos, aquí yo voy a abrir esto, ¿no? Voy a seleccionar aquí los órdenes del detalle de órdenes y voy a abrir la cabecera de las órdenes. Entonces, miren, a la postre, fíjense en aquí, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Qué son estos? ¿Esto es dato o es información? Son datos. Son datos. Porque esto, ¿de dónde provienen, muchachos? ¿De dónde proviene todo esto? Esto proviene justamente de las aplicaciones de software, ¿no es cierto? Cuando yo genero una aplicación y mando a guardar esos datos, obviamente ese dato llega a la base y se queda ahí. Pero ¿cómo hago yo para que ese dato se convierta en información? Obviamente debe haber un proceso, ¿no es cierto? Como decía su compañero, donde yo esos datos ingresan a este proceso y este proceso genera información para el negocio. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo les voy a poner dos ejemplos. Supongamos, aquí mismo, si ustedes se fijan aquí, yo tengo un cliente, tengo un empleado que vende, ¿no es cierto? Tengo fechas de ventas. Por ejemplo, tengo la cantidad en peso que llegan los productos. Tengo, por ejemplo, de dónde las ciudades en donde se realizaron estos pedidos, los países. Es como una empresa transnacional. Pero, por ejemplo, comenzamos a generar información cuando yo le comienzo con estos datos a responder al negocio. Es decir, en algún momento yo digo, ok, ingeniero López, dígame usted, ¿cuál es el mejor
¿cuál es el mejor mes del año para poder venderle, por ejemplo, zapatillas Nike a Brasil, al país aquí en Brasil? Entonces, ahí es cuando comenzamos a estos datos a darles un tratamiento para que después ese procesamiento de datos se convierta en información y esa información comience a ser, por ejemplo, productiva al negocio. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a un banco, a usted le dice, usted va y dice, vea, ¿sabe qué? Quiero un préstamo de $30,000. Y el banco solito le dice, a ver, sus nombres, sus apellidos, y automáticamente el banco le pide, por ejemplo, cuánto gana usted al mes. Por ejemplo, comienza a preguntarle cuántos dígitos tiene, si tiene una casa, si tiene un vehículo, y todos esos campos, por ejemplo, son variables que entran a un proceso de información, a un procesamiento, y eso dan como resultado, ¿no es cierto? Si ustedes, por ejemplo, en este caso, es solvente o no para poderle dar un préstamo. Ellos analizan así el riesgo de otorgar un crédito, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa, chicos, en cualquier sistema. Recuerden que justamente este tipo de reingenierías de las aplicaciones responden a que el negocio está buscando algo, está buscando ventaja competitiva. El negocio quiere información relevante. El negocio quiere tomar decisiones oportunas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Por eso aquí, dentro del proceso de reingeniería que propone Smallville, hay una parte muy importante que tiene que ver con la reingeniería de datos. Porque al fin y al cabo, estos datos de reingeniería, ¿en qué van a aterrizar? Van a aterrizar en una mejor información, va a aterrizar en, redundemos, ¿no? En información relevante para el negocio va a poder tomar decisiones y obviamente llegamos a una parte que es la ciencia del conocimiento, ¿no? Antiguamente se trabajaba mucho en lo que tiene que ver con la parte de los famosos, de la inteligencia de negocio, los business intelligence, ¿no? Hoy estamos dándonos cuenta que incluso a nivel mundial se comienzan a crear ya nuevas carreras, como por ejemplo las carreras de ciencias de la computación, carreras como ciencias de datos. Entonces nos damos cuenta de que, no sé si yo les comentaba hace unas semanas atrás, que por primera vez en la historia, las compañías de tecnología, en este caso hablemos de Facebook, Google, Amazon, llegaron a tener una mayor cuantía en la bolsa de valores que las mismas empresas que en este caso se dedican al tema de hidrocarburos como el petróleo. Entonces, en platas, chicos, hablando en platas, la información tiene ahora un mayor valor, tenemos un mayor valor que el mismo petróleo. Entonces, eso es un cambio drástico que nos tiene que hacer pensar mucho en este tipo de elementos. Y la reingeniería no está desapegado de todo esto. Si bien acá analizábamos, ¿no es cierto?, una propuesta genérica, acá hablábamos de la propuesta que nos da Smallville, tenemos acá la propuesta que nos da Pressman. Y Pressman habla de de 6 fases. Recomienda 6 fases en las cuales nosotros podemos basarnos un poquito para lo que es el proceso de reingeniería. Entre ellas tenemos el análisis de inventario, la reestructuración de documentos, la ingeniería inversa, la reestructuración del código, reestructuración de datos y la ingeniería directa. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas de manera breve. Hablamos del análisis de inventario. En este caso dice se debe disponer de un inventario de todas las aplicaciones. El inventario que no sea más de una hoja de cálculo con una descripción detallada, por ejemplo, el tamaño de la aplicación, la edad que tiene y la importancia. Aquí la importancia podemos definir en función de qué aportes le está dando, en este caso, la aplicación al negocio. Recordemos que dentro del negocio vamos a encontrar aplicaciones misionales
y aplicaciones no misionales. Y esas son las que básicamente, miren, y volvemos a hablar lo que estábamos conversando al inicio, donde yo defino las aplicaciones misionales y no misionales del negocio cuando yo tengo levantado mi mapa de procesos. Cuando yo tengo definido cuáles son los procesos misionales de una institución, yo veo qué sistemas de software apoyan a estos procesos. Entonces, miren que seguimos hablando de este tema que tiene mucha relación y que está muy involucrado con la parte de reingeniería. Tenemos otro que dice que los candidatos a la reingeniería aparecen cuando se ordena esta información en función de su importancia. Es decir, esto es obvio, vamos a ir clasificándolos en función del aporte que tengamos de estos aplicativos hacia el negocio. Es importante también destacar que el inventario, dice, debe realizarse con regularidad en función de su naturaleza, pues aquí podemos establecer ciclos, pero pueden asignarse prioridades. Es decir, este inventario de aplicaciones que vamos a tener dentro del negocio es un proceso continuo, ¿no? Porque recordemos que en un año calendario, pueden aparecer muchos aplicativos que se hayan desarrollado, que se hayan adquirido, y también tomando la relevancia de que en algún momento hay muchos negocios que cambian apuntan a un producto específico, ¿no es cierto? A una gestión específica que apoya la venta de un determinado producto y en otro año pueden darle un giro, ¿no? A eso. Hay muchas empresas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay muchos negocios que empezaron con una línea de negocio, por ejemplo, empezaron a hacer pantalones, camisas, y en el tiempo terminaron haciendo, por ejemplo, mochilas, y eso les da mucho más dinero que lo anterior. Entonces, por eso es importante ver y ir haciendo este análisis de inventario para ir identificando qué aplicaciones vamos teniendo en función del tiempo. Reestructuración de documentos. Una documentación escasa, dice, es la marca de muchos sistemas de información heredados. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué pasa con estos datos que en teoría responden a un proceso de documentación mínimo en el negocio? ¿Qué pasa cuando estos provienen de un proceso heredado, no? ¿Qué hacemos con respecto a eso? Uno dice, la creación de documentos consume muchísimo tiempo. Sí, eso es un proceso sumamente desgastante, es demasiado. Si el sistema funciona, no es posible volver a crear documentación para cientos de programas de computadoras. Si un programa es relativamente estático, estás llegando al final de vida útil, no es necesario o prácticamente no sería tan relevante el comenzar a generar documentación de este, ¿no? Entonces ahí tengo dos escenarios. Cuando el aplicativo que está funcionando lo hace de manera correcta, entonces me sugieren que no le meta mucha cabeza a crear tanto código. Pero en este caso, si es que el sistema también está llegando a su vida útil final, pues también, ¿qué sentido tendría invertirle mucho tiempo para comenzar a documentar el programa, ¿no es cierto? Tenemos una opción 2. Dice, es preciso actualizar la documentación, dice, pero se dispone de recursos limitados. Aquí sí se utilizaría un enfoque de documentar realmente si se llega a modificar. Es decir, si alguna parte de nuestro código llega a documentarse y a veces dentro de los equipos de desarrollo, por ejemplo, la capacidad de recursos a la hora de modificar son escasos, pues solamente deberíamos estar motivados a documentar todo este tipo de información que respalda, ¿no es cierto?, los sistemas anteriores, siempre y cuando estos hayan sido parte de un proceso de cambio. Si no son parte del cambio, pues sencillamente es mejor no documentarlos, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, la capacidad de recursos que tengamos en su momento. Y la opción 3, si el sistema es fundamental para el negocio, si estamos hablando de sistemas que son misionales, si estamos hablando de que es un sistema que es de la razón de ser, que apoya los procesos directos del negocio, pues en ese caso es muy recomendable, muchachos, de que en ese caso se tenga que documentar.
Este es un enfoque inteligente, dice, porque permite reducir la documentación al mínimo necesario. Es decir, aquí nosotros tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de si estamos trabajando con un sistema que es la razón de ser del negocio y no está documentado, pues si es que está dentro de la lista de elementos, ¿se acuerdan del paso anterior? De los documentos, de los instrumentos de software que necesitan, en este caso, están con una prioridad alta, ¿no es cierto? Entonces, obviamente debemos documentarlos. Tenemos el proceso de ingeniería inversa. Este término de ingeniería inversa tiene sus orígenes en el mundo del hardware. ¿Quién fue uno o qué empresa fue una del, bueno, un poquito para hacerles el cuento, ¿cuándo inicia este proceso de ingeniería inversa? Inicia a inicios del siglo 1900, un poquito 5 años antes, cuando para esas épocas ya Estados Unidos comienza a hacer flotas de barcos de guerra, y comienzan a construir armas, ¿no? Armas que se disparen desde los barcos hacia otro tipo de objetivos sobre el mar. Entonces, cuando implementan este tipo de tecnología cientos de años, bueno, no cientos, no, 100 años atrás, casi 200 años ya, no, 100 años nomás, aquí sucede algo interesante, ¿no? Que aproximadamente de cada 200 lanzamientos de proyectiles que lo hacían desde los barcos, apenas de esos 200, apenas dos de esos tiros o 3 llegaban al objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se produce el primer proceso de reingeniería. De hecho, uno de los marinos coge estos instrumentos, lo mejora, pero lo que le hizo diferente fue que comenzó a hacerlo a través de un proceso organizado. Entonces, este es el primer evento donde se documenta un proceso técnico de reingeniería. Y bueno, a partir de esto, se le comienza a dar mucho, ¿no? La relevancia de estos procesos, obviamente, al inicio orientado a toda la parte de lo que ha sido el hardware. Otro caso de éxito de ingeniería inversa fue lo que hizo en su momento Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, algo habíamos conversado, luego de los ataques en Nagasaki e Hiroshima, Japón queda totalmente devastada con una producción casi en cero. O sea, ningún país le compraba productos porque Japón no producía nada. Y sucede aquí sucede algo interesante. Hasta antes un poquito de la guerra, todos los productos de fabricación japonesa eran extremadamente malos. Alguien que compraba un producto japonés sabía que era tenía esa expectativa de que era un producto sumamente malo, ¿no? Nadie lo compraba, obviamente. No sé ustedes actualmente, si ustedes recuerdan que hace algunos años aquí, por lo menos en el Ecuador, en Latinoamérica, pasó lo mismo con los productos chinos, ¿no? Muchos productos chinos de mala calidad llegaron a Latinoamérica y fue, bueno, viéndolo desde una perspectiva más general, fue también un factor negativo a las pequeñas economías. Pero yo creo que el pueblo entendió, ¿no? Las personas aprendemos de eso. Generalmente veíamos, ¿no es cierto?, un producto chino que costaba técnicamente la mitad de lo que costaba, por ejemplo, en zapatos, en ropa, en lo que ustedes querían comprar. Generalmente el producto chino era sumamente más barato que los productos que teníamos acá. Pero obviamente eso responde a un proceso de maquilas inmensas al por mayor que se hacen allá, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de Japón es interesante en este proceso de ingeniería inversa porque a partir de lo que les comento, nadie quería comprar un producto japonés porque era sinónimo de algo malo.
¿Cuándo comienza a cambiar esto? Cuando dentro de la cultura japonesa comienzan a aplicar este proceso de ingeniería inversa. Ellos comienzan por un lado, la investigación de Honda y Toyota comienzan a generar un nuevo tipo de motores, pero para ellos llegar a eso, lo que hacían era coger los autos americanos, los desarmaban por completo, veían qué partes no los satisfacía desde la perspectiva de ingeniería y ellos comienzan a mejorar eso. Y uno de los máximos exponentes en este caso de ingeniería inversa fue Sony. Sony hizo lo mismo. Sony cogía los televisores americanos, los desarmaba por completo y comenzaba el proceso, ¿no? De construir lo mismo que estaba hecho, pero mejor. Entonces, ese principio, no me acuerdo cómo se llama ese principio japonés, pero no solo lo aplicaron en televisores, lo hicieron con autos, lo hicieron con tecnología, lo hicieron con cámaras de video, a tal punto que, si ustedes recuerdan, hasta hace unos años, hablemos antes de que venga esta revolución china de todos los productos, cualquier producto que tenía firma japonesa era, ahora, hoy por hoy, es un sinónimo de altísima calidad. Entonces, eso responde, chicos, a un proceso de ingeniería inversa que se lo llevó en su momento y obviamente, como dice aquí la presentación, eso en inicio respondía a un proceso de hardware. Una cierta compañía, lo que hablábamos, ¿no? Desambla un producto de hardware competitivo, se esfuerza por ver sus secretos de diseño y obviamente para poder competir contra eso, ¿no? Es lo que hizo Japón, no solamente con los televisores, sino que con todos los productos que ellos comenzaron a hacer. Y por eso fue el éxito y nuevamente ese boom económico que tuvo Japón, siendo una de las economías mucho más fuertes, estables y poderosas del mundo, ¿no? Hoy por hoy. Las especificaciones de diseño y fabricación son privados y no están disponibles para la compañía que efectúa la ingeniería inversa. En esencia, una ingeniería inversa con éxitos precede, dice, de uno o más de especificaciones de diseño y de fabricación para el producto mediante un examen de ejemplos reales de ese producto. Es decir, aquí es donde comenzamos a analizar puertas adentro cómo fue que se lo hizo. Ahora, ¿eso cómo lo vamos a ver desde la perspectiva de software, no? En la ingeniería inversa del software es bastante similar. Generalmente la ingeniería inversa no hace referencia a un producto externo, sino más bien a los productos que cuenta hoy por hoy la compañía, ¿no? Pero que fueron hechos hace años anteriores. Al no tener especificaciones previas, en la mayoría de los casos no hay documentación, la ingeniería inversa del software es el proceso de análisis de un programa con el fin de crear, dice, una representación con un nivel de abstracción más elevado que el de código fuente. Es decir, vamos a tratar de llegar desde algo muy específico hacia algo más general para poder comenzar a partir de eso, plantear, ¿no es cierto?, las mejoras en cuanto al producto. La información de la ingeniería inversa aplicada al programa existente puede ser un diseño arquitectónico y de proceso e información de los datos. Entonces, como les había comentado, aquí nos vamos a encontrar con algunas técnicas y estrategias. Por ejemplo, aquí encontramos herramientas que nos permiten, ¿no es cierto?, a partir de una DLL. ¿Qué es una DLL, muchachos? ¿Qué es una DLL? ¿Están ahí todavía? Una librería. Exacto, es una librería. La DLL es una librería ¿de qué? ¿Librería de qué? ¿Qué hay dentro de una DLL? De código fuente, pero ese código está embebido ¿en qué? Tenemos código, tenemos la DLL, pero ahí el código está embebido en algo y que finalmente se convierte en una DLL. ¿En qué está embebido eso? En clases, muchachos. ¿Ok? Entonces, hay técnicas que me permiten tomar las DLLs, ¿no es cierto?, y aplicando un cierto tipo de técnica puedo llegar a coger el código fuente de esa DLL y ver cómo está programado. De la misma forma, puedo coger, por ejemplo, chicos, supongamos que digamos, este elemento que tengo aquí, este elemento, por ejemplo, es una base de datos que está hecha en SQL Server. Pensemos que esta base de datos inicialmente
Antes de la pandemia, el negocio decía que tenía un dinero que lo quería invertir para comprar, por ejemplo, el licenciamiento de SQL Server. Y me dicen, bueno, ¿y cuánto costaba el licenciamiento? Pongámosle un valor. Prácticamente un licenciamiento de SQL Server Enterprise con N usuarios, sin límite de usuarios, solamente, ¿cómo se llama? Licenciado por los números de core, digamos que era un servidor muy grande, con 8 cores dobles, y más o menos, digamos que eso nos costaba unos $80,000. Pero por la pandemia, la empresa decidió no comprar esta base de datos de SQL Server, que es muy buena, es potente, es atractiva, pero el negocio dice, bueno, como no hay dinero, nos vamos a ir por Postgres. Postgres es gratuito, Postgres es fuerte, es robusto, pero ahora, muchachos, lindo, eso está bueno. ¿Cómo hacemos o cómo haríamos para llevar no solamente la estructura, para llevar los datos desde aquí a Postgres? A ver, ¿cómo haríamos? ¿O qué aplicaríamos? Lo que estamos conversando. Un proceso de ingeniería inversa. Entonces, aquí, ¿qué me toca, muchachos? En resumen, lo que nos tocaría es tomar esta estructura, utilizar una herramienta, se me ocurre, por ejemplo, puede ser el Power Designer, es una herramienta Case. Y esa herramienta Case, ¿qué es lo que va a hacer? Este modelo que yo tengo hecho en SQL Server, este programa lo va a abstraer a un nivel mucho más general, como decía la teoría. Vamos a llevarlo a un modelo lógico. Y una vez que tenga ahí ese modelo lógico, lo que voy a hacer es generar un modelo físico, pero ahora ya no para lo que es la base de datos SQL Server, sino para un modelo en Postgres. Entonces, técnicamente esa herramienta lo que hace es llevar esta base de datos a un modelo más general, un modelo lógico. Luego de ese modelo lógico, lo que hago es una migración de ese modelo a esta misma estructura, pero ya en la base de datos Postgres. De esa manera, solo con esa herramientita, ya me ahorro todo esto de comenzar a generar scripts manualmente para poder hacer la migración. Y luego, obviamente, para pasar los datos, ¿qué me toca? Analizar la precedencia de datos interna y comenzar a hacer una migración, por ejemplo, con herramientas como el Integration Services. Defino un origen-destino, por ejemplo, defino el origen de la tabla región en SQL Server y destino de pronto la tabla región en Postgres. Y cuando diga migrar, obviamente estos datos se van a ir desde aquí hasta allá y obviamente tratando de precautelar la integridad referencial al momento de la migración de datos. Esa sería prácticamente lo que deberíamos hacer para llevar de un lado al otro. Que son casos reales, chicos, que por lo menos ahora en medio de la pandemia estamos viendo con mayor frecuencia. ¿Qué proceso se define aquí a nivel de ingeniería inversa? Pues obviamente, ¿no? Un análisis automatizado y un análisis y una anotación anual de los procesos de cómo se están haciendo. Perdón. Tomando en cuenta, ¿por qué hablamos de análisis automatizado? Porque van a haber algunas cosas que van a funcionar a nivel de aplicación y otras que, si bien funcionan a nivel de aplicación, pero no pueden de pronto estar documentadas. Luego, todo esto llevamos a un almacén de información del sistema, en donde vamos a generar nuevos documentos en función de los requisitos. Diagrama de estructura de programas, diagrama de estructura de datos y las matrices de rastreabilidad. Entonces aquí son entregables que vamos a tener dentro del proceso de ingeniería inversa. Luego, reestructuramos el código. En este caso, dices el tipo más común de la ingeniería, la reestructuración de código. Algunos sistemas heredados tienen una arquitectura de programa relativamente sólida, pero los módulos individuales han sido codificados de una manera que hace fácil comprenderlos, comprobarlos y mantenerlos. Lo que habíamos hablado. En este punto nos vamos a centrar ya en la codificación. ¿Qué pasa cuando los sistemas, son construidos de una manera consistente, sólida, independiente? Eso va a facilitar totalmente el proceso de mantenimiento. Para llevar a cabo esta actividad, se analiza el código fuente mediante una herramienta de reconstrucción.
se indican las violaciones de las estructuras de programación estructurada. Entonces se estructura el código, se revisa, se comprueba para asegurar que no han sido introducidas anomalías, ¿no? Y obviamente en este punto nosotros vamos a, ¿cómo se le llama? Va a actualizar la documentación interna del nuevo programa como vayamos edificando. Entonces aquí, por ejemplo, va a valer mucho la pena el tipo de herramienta que vayamos utilizando. Por ejemplo, en la nueva versión 2019, en la versión actual del Visual Studio, existen componentes que nos ayudan a hacer refactorización de código, analizan el código como lo tenemos y automáticamente la herramienta mismo me ayuda a refactorizar las cosas que de pronto están de manera muy acoplada. Eso es un beneficio, chicos, ya propio de determinadas herramientas a la hora de trabajar. Luego, reestructuramos el código y vamos a reestructurar los datos. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta fase? Pues un programa dice que posee una estructura de datos débil, será difícil de adaptar y mejorar. En muchas aplicaciones, la arquitectura de datos tiene que ver más con la viabilidad a largo plazo del programa que el propio código fuente. Y como les decía, ¿no? Siempre pensando en que el ciclo de vida de nuestro software tiene que ser lo más longevo posible, tomando en cuenta los procesos misionales del negocio, ¿no? Esta reestructuración de datos comienza por una actividad de ingeniería inversa, lo que habíamos hablado. La arquitectura de datos actual se analiza minuciosamente y se definen modelos de datos necesarios. En este caso vamos a identificar objetos, datos, atributos y luego se revisan las estructuras de datos internas de acuerdo a cómo estén acoplados, ¿no es cierto? La información dentro de nuestro código. Entonces, para esto siempre va a ser importante ir analizando las dependencias funcionales en cuestión de información. ¿Por qué? Porque siempre, incluso como estrategia al momento de implementar o de crear un aplicativo de este tipo, siempre es importante ir analizando incluso las prioridades de información y las prioridades de negocio que va a tener en este caso el aplicativo dentro del proceso de construcción en este caso, dentro de la reingeniería del aplicativo que nosotros vayamos a implementar. Y finalmente, bueno, no, falta una. Cuando la estructura de datos, como decíamos, es débil, actualmente se implementan archivos planos cuando el enfoque, por ejemplo, desemboca en un procesamiento de mucho tiempo a la hora de procesar datos. En este caso vamos a aplicar una reingeniería de datos. ¿Por qué no utilizar archivos planos? Lo que yo les comentaba, ¿no? Generalmente, siendo muy autocríticos de nuestra ciudad, por ejemplo, cuando se quiere pagar el agua en cualquier dependencia bancaria o en cualquier dependencia, ¿qué es lo que hacen, no? Generalmente lo que hacen es enviar archivos planos con una copia a la fecha de corte de los usuarios con los montos que quedan pendientes. Eso en los sistemas de las entidades financieras suben y en ese proceso, ¿no es cierto? Lo que ellos intentan hacer es, una vez que reciben los montos o los cobros, actualizan este archivo plano y lo remiten todos los días a las instituciones. Así trabajaba antes de MAPA y creo que sigue trabajando así porque por lo menos en la mayoría de bancos no se puede pagar este tipo de servicios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos escenarios, donde el tiempo de procesamiento es lento, donde todavía vemos el manejo de archivos planos, tomando en cuenta que ya tenemos servicios web que nos ayudan a trabajar de una manera más ágil, pues obviamente es un agente disparador para entender que necesitamos establecer una reestructuración de datos. Tomemos en cuenta de que, tomando en cuenta que esta arquitectura de datos tiene mucha influencia sobre la arquitectura del programa y también sobre los algoritmos, los cambios que se van a dar lugar invariablemente, vamos a ver que va a tener repercusiones sobre una nueva codificación en cuanto
a lo que es funcionalidades, ¿no? Entonces, siempre la reestructuración de datos como consecuencia tiene una recodificación de las funcionalidades. Y tenemos el proceso de ingeniería directa. ¿A qué se refiere este proceso? Pues se denomina también a la renovación o reclamación, no solamente en la parte funcional de la información del diseño de software y existente, sino que además utiliza esta información como un esfuerzo para mejorar la calidad global. En la mayoría de los casos, el software procedente de una reingeniería vuelve, dice, a implementar la funcionalidad del sistema existente y añade nuevas funcionalidades y mejora el rendimiento global. Entonces, en sí aquí nos vamos a centrar también mucho en lo que es la implementación de mejores prácticas, de normas, en este caso, de procesos estructurados a la hora de codificación, obviamente, con el fin de no solo incluir las funcionalidades, también es el hecho de potenciar, de mejorar todo el conjunto de requerimientos no funcionales como calidad, velocidad, seguridad, disponibilidad, estabilidad de las aplicaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta que todos estos procesos forman parte o son fases que deben estar embebidas dentro del proceso de reingeniería. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí. No entiendo, claro. Listo. Ok, muchachos. Entonces, vamos a quedar ahí, vamos a quedar hasta aquí. No les voy a mandar tarea el día de hoy, les voy a mandar el día miércoles porque entiendo que pasaron trabajando el fin de semana. Entonces, hoy van a descansar. Sin embargo, chicos, sí me gustaría que vayan leyendo los documentos, vayan repasando, vayan un poquito indagando. Me gustaría mucho que si se dan un tiempo, como parte de la lectura de hoy noche antes de dormir, me gustaría un poquito que lean esto. Me gustaría que revisen, permítanme una partecita que estábamos hablando acá. Ok, acá, permítanme, ya estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Esto de aquí. Me gustaría que ustedes puedan un poquito leer este modelo que propone Harry Smith dentro de estos 4 procesos para calcular los costos de reingeniería de un proceso. Entonces, lean, investiguen y me cuentan a ver qué fue lo que encontraron. Hay algunas fuentes de información donde describen el proceso, pero me gustaría que encuentren algo donde de pronto ustedes vayan viendo cómo la parte matemática de cada una de estas fases. En la parte de justificación del proceso, cómo matemáticamente puede calcular el costo. Cómo en la fase de análisis de la cartera de aplicaciones podríamos calcular un costo. Cómo estimamos el costo técnicamente de acuerdo a la propuesta de Harry Smith y cómo analizar el costo-beneficio en función a este mismo de propuesta. Entonces, solo les mando a leer eso. No es una tarea que me tienen que presentar, pero sí me gustaría que lean, que investiguen y que me cuenten en la próxima clase. Listo, chicos. No se olviden también de lo del Congreso. Si es que, chicos, tienen la posibilidad de asistir, sería muy importante no solamente para nosotros, sino para ustedes también. Que tengan una bonita tarde, chicos. Si no hay preguntas. Y bueno, nos vemos el día miércoles. Muchas gracias por su asistencia, su atención. Dígame. Sí, le escucho. Sí, yo cuando entré a clases les dije que la tarea estaba habilitada. Sí, chicos. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Sí, por favor. Cuando entramos a clases, técnicamente a las 4:05, les dije que estaba habilitada. Bueno, la tarea estaba habilitada desde la mañana. Por esta ocasión y por ser la única vez, va a estar habilitada para las personas que no pudieron subir, ¿ok? Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe. A ver, pero por esta ocasión vamos a dejarla habilitada. A ver,
Listo. Entonces, por favor, ahí tienen 2 minutitos para subir, ¿sí? Ok. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles.